28 de julio de 1984, Los Ángeles, California. 2.500 millones de personas miraban la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría. Un hombre despegó del suelo, sin avión, sin cable, sin trampa visible. Llevaba una mochila propulsora en la espalda y cruzó el estadio en el aire antes de aterrizar frente al presidente Reagan. Los canales de televisión de todo el mundo dijeron lo mismo. Miren a la NASA, miren la tecnología del futuro. América ha vencido a la gravedad. Pero la realidad era completamente distinta. Para ese año, el ejército de los Estados Unidos ya había declarado oficialmente que los cinturones cohete eran basura inútil. Esta es la historia de cómo Alco venció al vapor en la sierra, de cómo sus máquinas conquistaron rutas que antes eran pesadillas operativas, de cómo México logró conectarse de costa a costa, sin depender de las viejas y hambrientas calderas. Alco se convirtió en la segunda marca más importante de locomotoras en México durante la edad dorada del ferrocarril. Y algunas de esas máquinas, construidas hace más de 60 años, siguieron trabajando mucho después de que nadie esperaba verlas rodar. La pregunta es, ¿cómo fue posible? Y la respuesta empieza en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial apenas había terminado. En 1945, Europa estaba en ruinas. Estados Unidos reconvertía su industria de guerra hacia tiempos de paz, y México recibía su primera locomotora diésel eléctrica Alco, el modelo DL-109. Ferrocarriles Nacionales de México apostó fuerte desde el principio. Estas unidades llegaron para el servicio de pasajeros en rutas planas, antes de enfrentarse a la sierra. El contraste era brutal. Las locomotoras de vapor llevaban décadas dominando las vías, máquinas negras que escupían humo y ceniza, que necesitaban ejércitos de fogoneros alimentándolas con carbón, que se detenían cada 100 kilómetros para tomar agua. La DL-109 no necesitaba nada de eso. Era aerodinámica, rugía con motor diésel y podía recorrer distancias enormes con un solo tanque de combustible. Necesitaban infantería capaz de saltar campos minados sin tocar el suelo, cruzar ríos donde los puentes hubieran sido volados, atacar búnkeres desde el aire, desde donde nadie los esperara. Para hacer realidad ese sueño, el gobierno abrió una chequera sin fondo y contrató a un gigante de la industria aeroespacial, la compañía Bell Aerosystems. No era una empresa cualquiera. Sus ingenieros habían creado el avión cohete X-1, el mismo con el que Chuck Yeager rompió por primera vez la barrera del sonido. El proyecto quedó en manos de un ingeniero brillante y completamente obsesionado con el vuelo, Wendell Moore. Wendell Moore recibió una tarea que sonaba imposible: crear un dispositivo de vuelo individual, sin alas, sin hélices, lo suficientemente compacto para cargarlo en la espalda como una mochila de campaña, y que un soldado pudiera controlarlo usando los movimientos naturales de su propio cuerpo. Moore aceptó el desafío y creó lo que se conocería como el cinturón cohete, el Rocket Belt. La idea era simple en su concepto y brutal en su ingeniería, sin electrónica compleja, sin computadoras a bordo, sin giroscopios, solo física pura. La tercera ley de Newton en su forma más directa. A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Para levantar verticalmente a un hombre con equipo completo, entre 80 y 90 kilogramos, había que expulsar algo hacia abajo con una fuerza enorme. Y ahí fue donde apareció el primer problema real. El combustible de aviación convencional, queroseno o gasolina, necesita grandes cantidades de oxígeno para arder. Eso obligaba a cargar un turbocompresor pesado, tomas de aire y un sistema de inyección complejo. El dispositivo se volvía inmanejable antes de despegar. Moore tomó entonces una decisión que marcaría el destino de esta tecnología durante décadas. Abandonó la combustión tradicional y eligió un monopropelente,
una sustancia capaz de liberar energía colosal al descomponerse de forma instantánea. Esa sustancia fue el peróxido de hidrógeno, pero no el que se usa para curar una rodilla raspada. Para una locomotora arrastrando miles de toneladas, eso es una batalla constante contra la gravedad. Las locomotoras de vapor no podían con eso. Perdían potencia. Consumían carbón a tasas imposibles. Necesitaban máquinas empujando desde atrás. Las RSD-15 tenían 6 ejes motrices y 1.800 caballos de fuerza. Subían esas pendientes arrastrando trenes completos, sin ayuda y sin drama. El tren llegaba a tiempo, la carga se movía. El ferrocarril era rentable en rutas que antes eran dolores de cabeza constantes. Las alcohuanas no solo conquistaron la Sierra Madre, la dominaron. Pero detrás de ese rendimiento había un secreto técnico, el motor Alco modelo 251. El líquido se convierte en fracciones de segundo en vapor sobrecalentado, que expande su volumen 5000 veces. No es un motor, es una bomba atada a la columna vertebral de un ser humano vivo. Moore logró controlar esa fuerza. En su diseño, el peróxido bajo una presión de 300 atmósferas de nitrógeno comprimido pasaba a una cámara generadora de gas. La temperatura saltaba de inmediato a 740 grados Celsius. De las toberas salía un chorro invisible de vapor viajando a la velocidad del sonido. El ruido alcanzaba 130 decibeles. En 1961, el equipo de Bell demostró el vuelo personalmente al presidente Kennedy en la base Fort Bragg. Kennedy lo vio con sus propios ojos. Una locomotora Alco operando en la Ciudad de México, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, tenía prácticamente la misma potencia que en Veracruz, a nivel del mar. Para los ingenieros de ferrocarriles nacionales, eso lo cambiaba todo. El motor 251 tampoco era frágil. Hacía ruido, vibraba, pero funcionaba. Los mecánicos mexicanos aprendieron a quererlo porque era reparable sin tecnología especializada. Podías desarmarlo, encontrar el problema y volver a ensamblarlo. Esa simplicidad era una ventaja enorme en un país donde los talleres no siempre tenían acceso a refacciones de punta. Las locomotoras Alco FA1 comenzaron a operar entre la Ciudad de México y Veracruz. Esta ruta era la columna vertebral del comercio mexicano. Conectaba la capital con el puerto más importante del país. Y con vapor, era una pesadilla operativa. El viaje tomaba 18 horas. 18 horas lentas, interrumpidas constantemente. Las locomotoras de vapor necesitaban 7 paradas obligatorias para reabastecerse de agua. 7 veces el tren se detenía, perdía impulso y esperaba. Cada parada costaba tiempo, y en el negocio ferroviario, el tiempo cuesta dinero. Las Alco FA1 cambiaron todo. De 18 horas a 12, 6 horas ahorradas, 0 paradas para agua. Los pasajeros llegaban más rápido, la carga llegaba más fresca. Los horarios finalmente eran confiables. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto. Pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. Esta fue la victoria que convenció a los escépticos. Había gente en ferrocarriles nacionales que no creía en el diésel. Viejos maquinistas que juraban que el vapor era superior. La ruta México-Veracruz demostró que estaban equivocados. Y si esa demostración fue contundente, lo que hizo el Ferrocarril del Pacífico fue otra cosa. Esta compañía operaba la ruta Nogales, Guadalajara, Manzanillo. Desiertos en Sonora, montañas en Sinaloa, la sierra bajando hacia la costa en Nayarit. No había nada fácil en esa ruta. Pero en ese mismo momento, en la Ciudad de México, un niño de 11 años llamado Juan Manuel Lozano fue al cine a ver la película de James Bond, Operación Trueno. Vio al agente 007 despegar con una mochila propulsora.
Mientras toda la sala pensaba que eran efectos especiales, ese niño entendió que era real y decidió dedicar su vida a eso. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. A principios de los años 70, Lozano descubrió que la tecnología estaba muerta y el combustible había desaparecido del mercado. Convirtió su casa en laboratorio, aprendió a purificar el peróxido e inventó un catalizador cerámico que no se derretía como la plata estadounidense. Hizo lo que la NASA no pudo, creó un motor confiable en un garaje. Y para 1984, era la única persona en el mundo capaz de salvar a América de la vergüenza olímpica. El comité organizador de Los Ángeles no quería simplemente organizar unos Juegos, quería eclipsar la Olimpiada de Moscú de 1980 en todos los aspectos posibles y demostrar la superioridad del bloque occidental. En el guión de la ceremonia, ese momento estaba cronometrado al segundo. Un piloto debía despegar desde un extremo del estadio, volar sobre el campo repleto de bailarines y músicos, y aterrizar con precisión milimétrica en el centro para dar inicio al espectáculo. El contrato se firmó con la compañía Bell, que desempolvó equipos de los años 60. El piloto designado fue Bill Sweeter, un hombre que llevaba décadas volando y conocía los cinturones cohete mejor que nadie. Todo parecía bajo control, pero unos meses antes de la ceremonia llegó el golpe. Los organizadores contaban con las viejas reservas militares de peróxido de hidrógeno al 90%, almacenadas en barriles de aluminio puro desde los años 60. Pensaron que la química no cambia sola. Y en 1955, Ferrocarriles Nacionales tomó una decisión que cambiaría todo. Estableció en Aguascalientes un taller especializado exclusivamente para el mantenimiento de locomotoras ALCO. No era un taller cualquiera, era un centro de excelencia técnica construido desde cero. Técnicos mexicanos fueron enviados directamente a Schenectady, Nueva York, a la fábrica matriz de ALCO. Aprendieron cada detalle: cómo funcionaba el motor 251, cómo diagnosticar fallas eléctricas, cómo reparar el sistema de tracción. Regresaron a Aguascalientes convertidos en expertos y entrenaron a otros, y esos entrenaron a más. Se creó una cultura de conocimiento profundo. Producir un lote nuevo en Estados Unidos era físicamente imposible en tan poco tiempo. Las plantas químicas se habían reconvertido años atrás. Y fue entonces, en medio de esa desesperanza, cuando alguien de la vieja guardia recordó algo. Hay un tipo en México. Dicen que hace esto en su garaje mejor que nosotros en los laboratorios. La llamada llegó a Cuernavaca. Al otro lado de la línea estaban los representantes del comité organizador de Los Ángeles 84, suplicando ayuda a un autodidacta mexicano. Lozano pudo haber rechazado la oferta, pudo haber cobrado un precio exorbitante, pero vio la oportunidad de demostrar que su tecnología era el estándar mundial. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico, el Chepe, una línea que atravesaba las barrancas del cobre, un sistema de cañones más grande y profundo que el Gran Cañón de Colorado. El terreno del Chepe no era difícil, era brutal. Pendientes de 2.5%, curvas de 180 grados donde el tren literalmente se dobla sobre sí mismo. Túneles perforados a través de roca sólida, puentes colgando sobre abismos de cientos de metros de profundidad. Las locomotoras ALCO RSD-15 fueron fundamentales tanto en la construcción como en los primeros años de operación. Durante la obra, arrastraban materiales, equipos y trabajadores hacia los puntos más remotos, lugares donde no había carretera. Donde la única forma de llegar era por el riel que se iba tendiendo metro a metro. Operaron con frío helado en invierno a más de 2.000 metros de altura, con calor sofocante en verano, con polvo, rocas y terreno inestable, y siguieron trabajando.
Cuando el Chepe se inauguró, fueron las ALCO las que demostraron que la línea era viable, que trenes de pasajeros y carga podían operar con seguridad en ese terreno imposible. Hoy el Chepe es una de las rutas turísticas más espectaculares del mundo. Todo comenzó con esas máquinas conquistando las barrancas curva a curva. Pero había otra batalla que ALCO también estaba ganando, una batalla de números. Una locomotora ALCO Diesel consumía 180 litros de combustible por hora. El equilibrio lo mantiene el piloto con sus propios músculos. Un movimiento en falso y Michael muere en vivo frente a miles de personas. Esa amenativa, paradójicamente, convenció al equipo de Jackson de que Lozano era exactamente el experto que necesitaban. Juntos diseñaron una ilusión escénica. Al final de Man in the Mirror, entre humo y luces estroboscópicas, Jackson bajaba por una trampilla. Un doble profesional, el piloto Kenny Gibson, vestido de forma idéntica y con casco de espejo, salía disparado hacia el cielo. La audiencia lloraba creyendo ver un milagro. Pero para Lozano, la gira fue un infierno logístico. 69 conciertos en todo el mundo. El combustible clase 5.1 está prohibido en aviones comerciales. Lozano resolvió el problema creando una fábrica móvil sobre ruedas llamada Dragonfly, que viajaba en contenedores junto al equipo de sonido y producía peróxido fresco en cada ciudad. La gira Dangerous no tuvo ni un solo accidente. A mediados de los años 90, Lozano era una leyenda en círculos muy cerrados. Había vencido a los estadounidenses en su propio juego, ganado una fortuna y conseguido clientes como el ejército sueco. Pero como ingeniero, algo lo seguía torturando: la maldición de los 21 segundos. No importaba cuánto pagara Jackson ni cuántos contratos firmara, la física era implacable. El aparato original de Moore pesaba 57 kilogramos y volaba 21 segundos. Más combustible significaba más peso. Más peso significaba más consumo. Era un círculo que no tenía salida. Lozano decidió romperlo desde cero. Construyó el Rocket Belt 2000, una máquina completamente nueva. Abandonó los viejos planos y usó materiales de la era espacial: fibra de carbono para el corsé, titanio y Kevlar para los tanques. Rediseñó las toberas con computadora y luchó por cada gramo. El resultado fue real. El tiempo de vuelo pasó de 21 a 30 segundos. En condiciones ideales, 32. Casi un 50% de mejora. En el mundo de los cohetes, eso es un salto enorme. Pero para el sueño del vuelo libre, seguía siendo insuficiente. Lozano había llegado al techo que ninguna ingeniería podía romper: el impulso específico del combustible. Entre 1957 y 1961 llegaron a México más de 80 locomotoras ALCO RS-11, más pequeñas, 1.800 caballos de fuerza, diseñadas para maniobras en patios ferroviarios y servicio de carga ligera. Los patios ferroviarios son lugares caóticos, vagones que necesitan moverse de una vía a otra, trenes que se arman y se desarman. Las RS-11 tenían la potencia justa y la maniobrabilidad necesaria para hacer todo eso con eficiencia. Muchas operaron hasta los años 90 en industrias privadas, ingenios azucareros, plantas cementeras, puertos, cualquier operación que tuviera vías propias y necesitara mover vagones. Su diseño era simple, menos cosas podían fallar. Había creado el dispositivo perfecto para el suicidio. A escasos centímetros de la nuca y la columna vertebral del piloto, giraban palas de fibra de carbono a miles de revoluciones por minuto. Sin cabina, sin jaula de protección. Una ráfaga de viento, un pájaro, un fallo en el estabilizador, y el piloto se convertía en carne picada en el aire. Ninguna aseguradora aprobaría ese vuelo. Ningún regulador lo permitiría sobre una ciudad. Lozano giró hacia las microturbinas con queroseno de aviación.
Parecía el término medio perfecto, la velocidad de un cohete y la duración de un avión. Pero aquí chocó con un enemigo más difícil que la física. Llegaron los años 2000 y el mundo había cambiado. Locomotoras con años de vida útil restante, disponibles a precios de ganga. México las compró, las reacondicionó en talleres como el de Aguascalientes y las puso a trabajar. Algunas de esas máquinas de segunda mano operaron hasta los años 2000. Una locomotora fabricada en los años 50, 20 años trabajando en Estados Unidos, luego vendida a México y otros 30 años rodando aquí. Eso habla de la robustez del diseño Alco, y también habla de la habilidad de los mecánicos mexicanos para mantener viva tecnología que ya no tenía soporte de fábrica. Pero mantenerlas vivas sin refacciones originales era otro problema. Fue el último clavo. ¿Por qué un ejército gastaría millones entrenando a un soldado para balancearse sobre una turbina rugiente, arriesgando su vida cada segundo, si podía enviar un dron barato controlado con un joystick desde distancia segura? El mercado colapsó. El sueño del hombre pájaro fue reemplazado por la fría eficiencia de los algoritmos. La época de los genios de garaje parecía haber terminado para siempre. Pero la historia dio un giro que nadie anticipó. En la era digital, cuando todos migraron hacia la informática y la realidad virtual, el hierro real y la química aplicada se convirtieron en algo escaso y valioso. En la década de 2010, una nueva fila de visitantes comenzó a aparecer en la Casa de Lozano en Cuernavaca. Ya no eran productores de Hollywood ni millonarios excéntricos. Eran personas con trajes formales y uniformes militares, representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, institutos de defensa suecos, universidades chinas y compañías espaciales privadas. Lozano poseía algo que el mundo civilizado había perdido en su carrera hacia lo digital. Sabía cómo producir energía concentrada de forma barata, eficiente y confiable. Su producto principal dejó de ser la mochila voladora. Pasó a ser la máquina para producir el combustible, la misma instalación que había perfeccionado durante décadas en su casa de Cuernavaca. Reflexionen en la profundidad de esa ironía. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con un presupuesto de $700 mil millones, se vio obligada a comprar equipo a un ingeniero mexicano que trabajaba en una casa privada. Sus propios contratistas, gigantes como Boeing, Lockheed Martin o Raytheon, habían olvidado cómo hacer esto. Podían construir un caza invisible por $1.000 millones, pero no podían construir un reactor compacto para peróxido de hidrógeno. Lozano se convirtió en el guardián de un conocimiento perdido: los secretos de la soldadura de titanio en atmósfera inerte, la receta exacta del catalizador cerámico, los matices de la destilación al vacío. Todo eso vivía en su cabeza y en sus manos. Un escéptico podría decir que fracasó, que al final no volamos al trabajo en mochilas cohete, pero estaría completamente equivocado. La victoria de Lozano no estaba en cambiar el transporte urbano, estaba en demostrar que era posible, y en ser el único en el mundo capaz de hacerlo funcionar. Lozano había llegado más lejos que cualquier ingeniero en la historia del vuelo individual, pero el mundo que lo rodeaba estaba cambiando de una forma que ningún catalizador cerámico podía resolver. La libélula era demasiado peligrosa para volar sobre ciudades. Las microturbinas con queroseno parecían la solución perfecta: velocidad de cohete, duración de avión. Pero cuando Lozano las presentaba a inversores y militares, siempre llegaba la misma pregunta: ¿dónde está el paracaídas de emergencia? Su respuesta era honesta y brutal: no hay ninguno. La altura de vuelo es demasiado baja para que uno se abra a tiempo. Esa respuesta mataba cualquier conversación antes de empezar. Y entonces llegaron los drones. Rápidos, baratos, controlados desde distancia segura. ¿Para qué entrenar a un soldado durante meses para que se balancee sobre una turbina rugiente arriesgando su vida, si un operador puede manejar un robot con un joystick desde un búnker?
el mercado se cerró. No por falta de tecnología, sino porque el mundo ya no quería héroes voladores, quería algoritmos. Décadas de trabajo, de explosivos, de catalizadores, de garajes convertidos en laboratorios, de combustible purificado gota a gota, todo parecía haber llegado a un muro definitivo. Pero espera un momento. Si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final, porque la respuesta te va a sorprender. Parecía el final definitivo. La época de los genios de garaje había cedido su lugar a los programadores de Silicon Valley, las startups con café gratis y los laboratorios corporativos estériles. Pero entonces ocurrió algo que nadie anticipó. En la era digital, cuando todos migraron hacia la informática y la realidad virtual, el hierro real y la química aplicada se volvieron escasos, muy escasos. Y en la década de 2010, una nueva fila de visitantes comenzó a aparecer frente a la Casa de Lozano en Cuernavaca. Ya no eran productores de Hollywood, ya no eran millonarios excéntricos, eran hombres con trajes formales y uniformes militares, representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, institutos de defensa suecos, universidades chinas, compañías espaciales privadas. Todos querían lo mismo: la tecnología que el mundo civilizado había perdido en su carrera hacia lo digital. Y aquí está la ironía que duele. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con un presupuesto de $700 mil millones, tuvo que ir a tocar la puerta de un ingeniero mexicano en una casa privada. Sus propios contratistas, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, habían olvidado cómo producir esto de forma barata, eficiente y confiable. Pero espera un momento. Si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final, porque la respuesta te va a sorprender. Podían construir un caza invisible por $1.000 millones, pero no podían construir un reactor compacto para peróxido de hidrógeno. Ese conocimiento vivía en la cabeza y en las manos de un solo hombre en Cuernavaca. Juan Manuel Lozano Gallegos se convirtió en el guardián de un saber perdido: la soldadura de titanio en atmósfera inerte, la receta exacta del catalizador cerámico, los matices de la destilación al vacío. Décadas de experiencia que ningún manual corporativo podía reemplazar. Un escéptico podría decir que fracasó, que al final no volamos al trabajo en mochilas cohete como prometían los dibujos animados. Pero ese escéptico estaría completamente equivocado. La victoria de Lozano no estaba en cambiar el transporte urbano, estaba en demostrar que era posible hacerlo. En un mundo donde nos repiten que los grandes descubrimientos solo los hacen corporaciones con presupuestos de billones de dólares, Lozano demostró lo contrario. Un solo hombre con un soldador, un viejo libro de química y conocimientos de termodinámica puso de rodillas al complejo militar industrial de una superpotencia. Recuerden 1984. La NASA, Bell Aerosystems, el Pentágono. Todas esas estructuras gigantescas resultaron impotentes ante una tarea química simple. Crearon el hardware, pero no pudieron darle vida. Les faltó esa ingeniosidad que no nace de la comodidad, ni de las subvenciones, sino de la escasez y la necesidad real de resolver. Esa es la lección del Ícaro mexicano. Los estadounidenses abandonaron el cinturón cohete en los años 60 porque no encajaba en sus tablas de eficiencia presupuestaria. Demasiado caro, demasiado arriesgado, insuficiente beneficio táctico. Eso dijeron los contadores con uniforme. Lozano recogió ese proyecto no porque fuera rentable, lo recogió porque era un sueño con mayúscula. Y fue precisamente esa fe irracional en lo imposible lo que le permitió encontrar soluciones que los expertos de Washington pasaron por alto. No nos regaló ciudades voladoras como prometían los escritores de ciencia ficción de los años 50, pero nos regaló algo más difícil de fabricar: orgullo. Cada vez que vean las imágenes de la apertura olímpica del 84, donde Bill Sutter saluda a Ronald Reagan desde el aire, sepan esto: el piloto no está ahí gracias a los dólares estadounidenses,
Está ahí gracias a la tenacidad mexicana. El combustible en sus tanques fue purificado en un reactor mexicano ensamblado a mano. El motor a su espalda no se derritió ni explotó gracias a la cerámica mexicana. Y la vida del piloto fue protegida por un ingeniero mexicano que se negó a comprometer la seguridad por dinero fácil. La física no pide pasaporte. La química no verifica cuentas bancarias. La termodinámica no conoce fronteras. Si tienes talento y la audacia para desafiar lo imposible, el mundo termina doblándose ante ti. La gravedad es igual para todos. No distingue pasaportes ni cuentas bancarias. La diferencia está en quién tiene el valor de apretar el botón de encendido. Juan Manuel Lozano apretó ese botón. Y aunque el vuelo duraba 30 segundos, el eco de ese trabajo resuena hasta hoy. Permaneció como el campeón invicto en un juego del que todos los demás se retiraron, vencidos por las dificultades. Demostró que México no es simplemente un taller de ensamblaje para las ideas de otros. Somos creadores. A veces nos quejamos de que no tenemos héroes propios, de que solo consumimos tecnología ajena, ensamblamos autos ajenos y miramos cine ajeno. La historia de Lozano responde a eso con hechos concretos. Los expertos del extranjero no sabían hacer el catalizador. Lozano sí sabía, y el mundo tuvo que ir a buscarlo a Cuernavaca. Este fue el hombre que le dio alas a James Bond y al rey del pop. El hombre que salvó los Juegos Olímpicos de 1984 sin que nadie lo agradeciera públicamente. El hombre que recogió lo que una superpotencia tiró a la basura y lo convirtió en el estándar mundial. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.